San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del Padre Aderico Dolzani, de la Sociedad de San Pablo. Hoy leemos los últimos versículos de la enseñanza de Jesús sobre el pan de vida, que es Él mismo, en la sinagoga de Cafarnaúm, a la que concurría todos los sábados con sus discípulos. Ya lo había abandonado una gran multitud que había puesto su esperanza en Jesús, Mesías terrenal, como el único capaz de dar pan y pescado al pueblo sin trabajar. Cuando Jesús les reprocha ese interés mezquino y se niega a ser rey, lo abandonan. Después fueron los judíos, no el pueblo, sino el grupo que se había formado para ir contra Jesús y sus enseñanzas, los que murmuran o contestaban sus palabras con el argumento que Jesús era una persona insignificante, un artesano como su padre, al que habían conocido, y contraponen su enseñanza con Moisés y su maná. Jesús les hace ver que es Dios y no Moisés quien da el pan de vida, que no tiene fin, porque todos los que comieron el maná murieron, incluido el mismo Moisés. Cuando Jesús se propone a sí mismo, su persona significada en su carne, y que quien la come, es decir, se hace igual a él, no muere jamás, lo abandonan para siempre con el propósito de encontrar la forma de anularlo completamente o hacerlo desaparecer. En el texto de hoy quedan con Jesús solo sus discípulos, los 12, y un grupo que lo seguía, y ahora son estos los que murmuran o contestan las enseñanzas de Jesús. Entendieron no completamente la enseñanza de Jesús, lo quieren seguir, pero se dan cuenta que para seguirlo tienen que aceptar las exigencias de Jesús, a las que califican de duras, que hacen sufrir, porque eso es lo que ellos veían en la vida cotidiana que compartían con Él. Jesús les pregunta, ¿esto los escandaliza? ¿O esto les parece algo que se opone al plan de Dios? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Es decir, ¿qué sucederá con esta enseñanza y conmigo cuando ya no esté físicamente entre ustedes, como es ahora, aquí en Cafarnaúm? Así aludía Jesús a nuestro tiempo. Su mensaje es el mismo, su exigencia es la misma, pero su presencia entre nosotros es distinta y de alguna manera nos exige más fe, y es Jesús mismo quien explica que eso es posible solo si el Espíritu está vivo en nosotros, porque lo físico de nada sirve. Son sus palabras las que nos dan alma y vida. Jesús constata que algunos de los presentes no creen y que incluso uno lo entregará. Al decir esto, muchos se sintieron aludidos y se alejaron para no volver. Viendo cómo en poco tiempo había disminuido el grupo de los seguidores, Jesús pregunta a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Así suena como que Jesús ponía a prueba a sus apóstoles, a los que había definido como a su familia, hermanos y amigos. Una traducción más exacta y que se encuentra en algunas versiones es, ¿acaso ustedes también quieren irse? Dando así pie a una respuesta positiva. Pedro responde en plural en nombre de los 12. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Jesús acepta la decisión de Pedro, pero le aclara que es así porque Él los eligió uno a los 12 y sin méritos de ellos. Y sin embargo, uno es un demonio, alguien que se opone al plan de Dios, aludiendo así a Judas. Hoy, en la sinagoga de Cafarnaúm, como en cualquier celebración, estamos nosotros. Si las palabras de Jesús nunca nos sonaron duras, exigentes o que nos hacen sufrir, es señal que aún no han tocado nuestro corazón y vivimos una religiosidad superficial y externa. Si sentimos la tentación de abandonarlo, ese es un gran momento de gracia, de decidirnos por Jesús, como Pedro, agradeciéndole porque es Él quien nos llamó y su Espíritu es el que nos da la gracia de acompañarlo. Que Dios te bendiga
en el día del Señor.